con nosotros vamos a ver ahora Tomás Torres Placa. Hago la señal de la Santa Cruz en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ok, Tomás Torres Placa, vamos a hablar del sistema eléctrico del país. Ponme, mira, ahora mismo les voy a mostrar esto para que ustedes lo vean. Esto es información del mercado ahora mismo. Correcto. Vean, cuando la última vez que se revisó la tarifa, que fue en diciembre 31, vean el precio. Esto no es mi opinión, estos son los datos, ¿verdad? Porque a mí mi opinión es secundaria. Lo importante, vean esto. Mira, diciembre, miren el precio. Miren cuando llega a 2023, vean el precio. Estaba a 7 pesos el millón de BTU. O sea, el gas natural, que es lo que nosotros mayormente usamos. Hoy día está a 2. Entonces, ¿cómo es eso? Ahí está el dato, ¿verdad? Por si acaso, por si a alguien le queda duda. Ahí están los hechos, ¿verdad? Y ahí usted ve cómo el precio ha bajado considerablemente. Así que uno esperaría del combustible. Y si el mayor indicador del precio que nosotros pagamos de la luz es el combustible, se supone que esto sea el indicador principal. ¿Cómo es que en vez de bajarnos 10% de la factura, que fue lo que se propuso, nos están bajando la factura solo en 6%? Pues, ¿por qué fue? Tomás Torres Placa nos explica ahora porque... ingeniero, Saludos, Jay. gracias. Saludos a todos los consumidores y todo Puerto Rico. Mira, en teoría nosotros deberíamos de ver esa rebaja en el costo de gas natural porque si no llega el gas natural, como no está llegando en las unidades 5 y 6 de Costa Sur y como no llegó en las unidades también 5 y 6, pero de la Central San Juan, entre octubre del 2021 y abril, finales de abril, establemente ya de 2022, pues se paga la diferencia. Los dos contratos establecen que si el gas natural no llega, como en esos periodos no llegó, y en el Costa Sur sigue sin llegar, solamente pueden suplir un 20% de la capacidad, pues se paga la diferencia. Naturgy la está pagando. Naturgy es la central de Peñuela. Ajá. El suplidor de gas natural que está en Peñuela, que suple a Ecoeléctrica y a la central Costa Sur, la unidad. Esta es la central San Juan. Déjamela ahí, pónmela ahí. Párala ahí. El suplidor de gas para estas unidades está retando y está oponiéndose a pagar esa diferencia. Ok, esta gente que está aquí, en este barco. Correcto. Este barco que está ahí, ese barco está lleno de gas. Obviamente líquido y hay que cambiar la gas natural. Correcto. Al gas. En una operación nomás hay dos barcos. Uno que viene con el gas en forma líquida congelado, criogénico, ¿no? Y otro que lo vaporiza a través de uno. Y en ese proceso, pues viene y lo pasan de aquí a esta central lo quema y genera energía para nosotros. Exactamente, las unidades 5 y 6. Ok, y esas unidades que queman ese gas y nos envían luz para nosotros. Aquí ha habido una controversia porque esta gente no nos trajeron por cerca de un sinnúmero de eventos que finales del 2021 hasta abril del 2022. Así que básicamente 5 meses nos dejaron sin el gas y tuvimos que en vez de usar, en tu carro, en vez de usar gasolina regular, que es lo que tú tenías por contrato que ibas a usar, pues tuviste que usar gasolina premium, la super premium, y en vez de pagar a 90 chavos el litro, tuviste que pagar a 1.20 el litro. Pues esos 30 chavos de diferencia por litro en tu carro, se supone que los pague el que te prometió por contrato que te iba a traer a ti esa gasolina regular que tuviste que pagarla más cara porque no te la trajeron. Y la suma de eso son los 34.5 millones que se ha estado mencionando constantemente en mociones en negociado de energía que han sido recogidas en los medios. Ok, ¿qué pasa? Que ellos dicen, no, a mí no me toca pagar. Están retando. Y la autoridad dice, pues, que te toca a ti. Y te voy a llevar a corte. ¿Y quién decide? Debe decidir un tribunal. Ya esto se ha extendido demasiado. Son 8 meses. De hecho, si lees la orden del negociado de energía en la página entre la 9 y la 11, prácticamente le dice a la autoridad que no ha cumplido su deber en haber cobrado estos dineros adecuadamente. Claro. ¿Y por qué José Colón no va entonces, o la Junta de Autoridad no ordena que se vaya al tribunal? Dos cosas. En estos momentos el negociado de energía carece de miembros de junta que tengan experiencia en este manejo. El manejo de la Autoridad de Energía Eléctrica es mucho más complejo que manejar una comisión de energía o manejar cualquier agencia de gobierno. Por eso es un poco más lento. Pero con todo y eso, no se justifica haberse tardado 8 meses. La autoridad debe de ir al tribunal. Yo he hecho públicamente
que el director ejecutivo tiene todo mi apoyo en ir al tribunal, porque ya esto se está pasando y es de castaño oscuro. Y si no pagan ellos, ¿quién Si paga? yo digo castaño oscuro, ¿no me ponen el pip? Eso no cualifica. No, oscuro, por si Castaño acaso. Dijo oscuro. oscuro. Exactamente. Ok, pero puedes poner el bip con la próxima porque no puede salir de la otra forma. Sí. Ok, digo, a mí me... Pues ya esto se está pasando okay. de castaño oscuro y como te digo, hay que ir al tribunal. ¿Y tú sabes por qué hay que ir al tribunal? Mira. Te puedo decir mi opinión. ¿Por qué? Puedo decirla para que sea más cafre. Esto es como la lucha libre. Ok. Porque si así son ahora, que no le hemos dado toda la autoridad a esa misma gente que nos debe los 34 millones, si no lo fiscalizamos antes de que arranquen a administrar toda la autoridad, porque gente, a esa empresa que no nos trajo el gas, le vamos a dar toda la generación de la autoridad para que ellos la administren. Se llama Genera PR, pero son los mismos dueños, GNF Energía. Así que si no los vamos a fiscalizar arrancando... Mira, pues, además, hay un posible conflicto de cara al futuro. Y es que ahora mismo la Autoridad de Energía Eléctrica es la que representa, ¿no?, todos los asuntos frente al negociado de energía. En mayo, en junio y en julio, supuestamente era en mayo primero, esas facultades le pasan a una subsidiaria de este suplidor. O sea, este suplidor tiene una subsidiaria que se va a hacer a cargo de la generación en Puerto Rico, que va a heredar todos los poderes de la Autoridad de Energía Eléctrica para representarla. Por lo tanto, ellos estarían siendo la parte que cobra y la parte que debe. Pudiera ser la parte que cobra y la parte que debe. Eso da pie. Mira, esto sería comprar popcorn y sentarse a ver de aquí a 2 o 3 años cualquier investigación que pueda haber de la oficina del Contralor, de la oficina del Inspector General, porque la autoridad ha sido clara y está en el récord que iba a ir a los tribunales. Sí. Si no se cobra ese dinero cuando empiece este contrato en mayo, hay que ver si se cobra y por cuánto se cobra. Y dependiendo de esos resultados, pueden ver unos resultados, un entorno de posible conflicto de intereses, Jake, que se debe de evitar a toda costa. Y el país no está para eso. Expliquemos eso cafremente, con calle. La gente que nos debe 34 millones son los que ahora van a ser los dueños de la autoridad. Y los que de la parte de generación de la unidad de la autoridad. Sé qué pasa, que si nosotros no le cobramos a los 34 millones, cuando ellos se hagan cargo y se queden con toda la autoridad, ¿quién tú crees que lo va a pagar? ¿Lo van a pagar ellos o te lo van a pasar a ti en la factura cuando soliciten la próxima factura del verano? Siempre hay mecanismos y el famoso Chinese Wall que se puede establecer para este tipo de cosas, pero son posibles conflictos que se deben de evitar. Por lo tanto, hay que cobrar ese dinero ahora. Hay que ir a los tribunales ahora. Sí, yo he escuchado mucho eso Chinese Wall. En la escuela, de hecho, nos enseñan, hay una clase completa de conflictos de interés. Y lo que nos han demostrado es que la muralla china, oye, siempre tiene unos boquetitos para ver para el otro lado. Gracias. Siempre a la hora. Tomás Torres Placa, ponle el bip, porque yo también he visto los boquetitos de la muralla china.